Cámara, acción. Ándale. Bueno, pues, buenas tardes a todos los asistentes a la parte de la tarde de este coloquio. Me toca a Frank. De manera especial, pues le damos un agradecimiento a Frank porque ya van varias veces que participa en el coloquio y siempre dispuesto. ¿Cuántos coloquios van? ¿3? Pues es que el coloquio es un relajo porque, o sea, luego hay coloquios al principio del semestre, luego a lo largo del semestre, entonces creo que van como 4 tomando en cuenta todo. 3 menos como 4. Ok, sorry. Y Frank ha estado activamente siempre participando, incluso de un día a otro ha aceptado las misiones imposibles, eso no cualquiera, y bueno, pues le agradecemos a Frank. Por ahí vimos que publicó que tal vez que este es el último como profesor de la UNAM. De la UNAM, pero esperemos que venga Frank en su nueva modalidad. Y pues bueno, gracias y lo dejamos hablar de una historia de un invariante con que se come la curvatura. Buenas tardes. Como siempre, aprovecho para agradecer a los organizadores la oportunidad de venir a platicarles en este coloquio que, como todas las iniciativas estudiantiles, me parece un espacio y una oportunidad valiosas para hablar de matemáticas en un contexto personal, más cercano. Quiero empezar el día de hoy diciendo de qué se va a tratar mi charla. Voy a hablar de uno de los invariantes geométricos más ubicuos que tienen la capacidad de aparecer aquí, aparecer allá, aparecer acullá, y que cuando uno piensa que ya no va a aparecer más en la matemática, sigue apareciendo. La curvatura. ¿De dónde se origina el concepto de curvatura? Bueno, hay una tendencia generalizada que platicaba hace rato con uno de sus compañeros a considerar la historia de las matemáticas como aquello a lo que se dedica la gente cuando no le sale la investigación. Ustedes pueden revisar su libro de geometría diferencial o de geometría riemanniana favorito y buscar cuáles son los orígenes de la noción matemática de curvatura y quedarse con el sentimiento al final del día de que los propios especialistas en la geometría diferencial no tienen claro dónde se origina el concepto de curvatura. Si ustedes ya fueron sometidos a eso que se llama cálculo 3, seguramente ya vieron curvas parametrizadas, ya saben que ahí aparece de manera natural la noción de curvatura como justamente la normalización del vector aceleración de una curva parametrizada. Esa noción hace uso del lenguaje del cálculo vectorial, del cálculo diferencial, y yo podría hacer un sano ejercicio de curiosidad científica malsana y preguntarles si ustedes creen que el concepto de curvatura pudo haberse originado siquiera antes de la noción de cálculo, antes de la noción de derivada, antes de la noción de parametrización. Casualmente, como a mí me gusta jugar a las apuestas que yo sé que voy a ganar, la mayoría de ustedes dirían que algo así es casi inconcebible. La respuesta les va a sorprender. Bueno, uno siempre guarda un lugar especial en el corazón para su primer amor. Yo no soy la excepción. Yo recuerdo todavía con especial cariño aquel momento en el que mi maestra de kinder puso su mano suavecita sobre mi manecita y en ese momento me enamoré de ella. Mi primer amor al interior de la Facultad de Ciencias fue la geometría diferencial. Pero ahora quiero no solamente volver a este primer amor desde la perspectiva de la geometría diferencial, de la matemática pura y dura, sino quiero volver a este primer amor desde la perspectiva de la historia de las matemáticas. Y la historia no como
la mayoría de la gente en esta comunidad piensa que se hace historia, es decir, una serie de chismes, anécdotas, comentarios de sobremesa, sino haciendo historia en serio, y eso es leyendo las fuentes primarias. El panorama del día de hoy, voy a empezar con los preámbulos a la historia de la curvatura. Estos 4 nombres: Nicolás Oresme, René Descartes, Christian Huygens e Isaac Newton, que cubren un periodo nada despreciable que va de los siglos XIV al XVII. Aquí, como pueden observar, estamos todavía con un pie en la Edad Media. Posteriormente, como toda charla que hable de algo diferenciable, tiene que aparecer el nombre de Leonhard Euler. Si no apareció Euler, hay algo que estás haciendo mal. Euler, el jefazo, tiene una memoria que él publica en francés en 1767, que son las investigaciones sobre la curvatura de las superficies. Posteriormente daremos otro salto de menos de 100 años, llegaremos a 1827 y llegaremos a las investigaciones generales sobre las superficies curvas de Gauss, uno de esos momentos estelares de la ciencia, de las matemáticas, que es cuando aparece el concepto en todo su esplendor y gloria de la curvatura gaussiana. Seguiremos con Riemann, estudiante de Gauss, que en su tesis de habilitación, la tesis de habilitación para que él pudiera dar clases en Alemania, Gauss lo invita a reflexionar sobre cuáles son las hipótesis que yacen como fundamento de la geometría. Ese es un documento de 1854. Y si el tiempo y el masoquismo de los asistentes lo permiten, me gustaría cubrir someramente los desarrollos posteriores a la mitad del siglo XIX, hablando de la presencia de la curvatura en el teorema de Gauss-Bonnet, las generalizaciones de la curvatura de Killing-Lipschitz, la forma de curvatura, clases características, Chern-Weil, Chern-Simons, algo de curvatura en variedades complejas, etc. Como pueden ver, me interesa cubrir en poco menos de una hora algo que va, me equivoqué de botón, que va del siglo XIV al siglo XXI. Entonces, mucha de esta charla será con carácter informativo y panorámico, pero si se sienten incómodos y quieren que entremos en los detalles y en las cuentitas, aquí hay pizarrón, entonces podemos hacerlo. Esto no deja de ser una charla en la Facultad de Ciencias. Bien. Nicolás Oresme. Nicolás Oresme fue un matemático francés que en este momento, en el siglo XIV, no existe como tal la figura del matemático. Es un filósofo natural, es un científico que es sacerdote. Él llega a ser obispo de la Catedral de Rouen, él ahí, y él tiene un tratado. Esta es la representación pictórica de Nicolás Oresme trabajando en la Catedral de Rouen. Tiene un tratado que se llama de las configuraciones de las cualidades y los movimientos, en donde no pierdan de vista que estamos en la Edad Media. Esto es el siglo XIV. Nicolás Oresme nace en 1320. En este texto tampoco hay publicaciones periódicas, o sea, los journals de matemáticas no existen, tampoco existen cuerpos colegiados de matemáticos, las sociedades nacionales de matemáticas no se han creado. Entonces, el conocimiento matemático de esta época se transmite a través de cartas. Y son contados los libros que se transmiten, porque estos libros tenían que ser copiados a mano. Entonces, en este libro
Oresme está reflexionando con un lenguaje matemático terriblemente arcaico. No existe el concepto de función, no existe el concepto de número real, no existe el concepto de continuidad, no existe el concepto de conjunto. Nicolás Oresme no ha llevado cálculo. El cálculo ni siquiera se ha inventado. Newton no está ni siquiera en la cabeza de sus padres, no se diga Leibniz. Entonces, Nicolás Oresme está reflexionando sobre aquellas cantidades que en virtud de su carácter sucesivo pueden representarse de manera continua como una línea recta o una línea curva, una línea en general, una superficie o un volumen. Y el ejemplo que pone Nicolás Oresme cuando está hablando de aquellas cantidades que se pueden representar a lo largo de como una línea es el tiempo. Y ese ejemplo lo saca de Aristóteles. Aristóteles en la física representa al tiempo como una recta continua. Y él señala que, y entonces aquí viene, esto está en el capítulo 20 de este texto de Oresme, la traducción es mía, Oresme escribe en latín y dice, por ahora me parece que solo hay dos maneras posibles de hablar sobre la medida de la curvatura. En el latín medieval de Oresme, él distingue entre líneas curvas, una curva, y curvitas. Curvitas es justamente el término que emplea Oresme para la reflexión que él está haciendo en este párrafo. Hay dos maneras de hablar sobre la medida de la curvatura. La primera es que el incremento de la curvatura depende de su alejamiento de la rectitud, de la noción de ser recto. Esto es medido, este alejamiento, ¿se entiende? Es medido por el ángulo constituido por una línea recta y una curva. Un ángulo mixto de los que ya hablaba Euclides. Yo no sé cómo les hayan enseñado a ustedes el concepto de curvatura en su curso de cálculo 3. No sé si todos hemos llevado ya el curso de cálculo 3 aquí. Pero esta desviación de la que habla Nicolás Oresme es terriblemente moderna. Porque lo que mide la curvatura de una curva es qué tanto se aleja esta de la recta que genera la mejor primera aproximación lineal, que es la que está dada por la recta tangente. Si tú tienes un movimiento curvilíneo, aquí tienes una curva diferenciable, regular, parametrizada por longitud de arco, espacial, lo que tú quieras. Te paras en tu punto favorito y entonces lo que haces es derivar eso de ahí. Y entonces obtienes ese vector. Ese de allí, como tu curva es regular y esto no se anula, te genera una recta tangente. Lo que va a medir la curvatura es qué tanto te alejas localmente de esta mejor aproximación lineal. Eso es la curvatura, el lenguaje taquero para una curva en R3. Es lo que me está diciendo Nicolás Oresme, que no tiene la noción de diferenciabilidad, que no tiene la noción de curva en el espacio, que no tiene nada. Más aún, Oresme, en el capítulo siguiente, precisa que la curvatura de una circunferencia es el recíproco del radio. ¿Se acuerdan cuál es la curvatura de una circunferencia? Es exactamente eso. Es decir, la noción que tiene Oresme en su cabecita con base en la evidencia histórica verificable en este momento es la misma noción que tenemos nosotros en el siglo XXI. Si tú tienes una circunferencia, voy a tratar de no hacer tanto ruido. Si tú tienes una circunferencia de radio R0, la curvatura de esta circunferencia como curva parametrizada será 1 entre R0.
Y está de nueva cuenta lo que ustedes ya saben. O sea, si esto está parametrizado en sentido positivo, obtienes la primera derivada, que siempre es ortogonal al radio del punto en el que estás parado. Si vuelves a derivar, ¿qué pasa? ¿En qué dirección va la segunda derivada? En la dirección del radio. Y su medida es justamente esto que está aquí. Eso está en Oresme, ¿eh? No hay más. Y como ya les mencioné, la contribución de Oresme es problemática, histórica y matemáticamente hablando. ¿Por qué? Porque Oresme tenía una noción primigenia de los ejes coordenados. Sí, también en esta obra nos habla de una noción primitiva de abscisa y de ordenada. Sin embargo, como se menciona en esta fuente de aquí, un artículo del Notices del 2015, como no se conserva muchos documentos autógrafos de Oresme y de sus obras, saber cómo llegó él a esta idea aquí, me confundo de botón, cómo llegó a esta idea de aquí, de que la curvatura de la circunferencia es el recíproco del radio, es, como digo aquí, un misterio digno de una novela de Umberto Eco. No tenemos idea de cómo llega él al establecimiento de esta verdad matemática. De hecho, el artículo que está aquí se subtitula Nicolás Oresme y su concepto de curvitas, un misterio medieval. Entonces ya saben, el día de mañana, cuando ustedes se mueran y lleguen a los infiernos, porque Nicolás Oresme, a pesar de ser sacerdote, como buena parte de los sacerdotes que andan pululando por ahí, seguramente está en los infiernos, ya saben qué es lo primero que le pueden preguntar. ¿Cómo le hiciste para llegar a ese concepto de curvatura? Al día de hoy no se sabe. Y esto es historia seria, no es especulación malsana. No queremos especular. Kepler. Bueno. Kepler es un gran matemático. Es un gran matemático. Recomendación general para hoy en la tarde que no tengan nada que hacer. En Google Books busquen La astronomía nova de Kepler. Es una obra de 1609 en donde se van a dar cuenta del gran matemático que era Kepler con el estudio que hace de los poliedros truncados. Ya se sabía de los sólidos platónicos, entonces la pregunta es si existen otros sólidos semirregulares, es decir, que tengan caras que son congruentes entre sí, pero que pertenezcan a dos familias. Es decir, puedes hacer un poliedro que tenga cuadrados y triángulos equiláteros y que sea regular. Eso lo responde Kepler en el siglo XVII. Bueno, Kepler tiene una idea también a principios del siglo XVII que es terriblemente moderna, porque si ya sabemos que Nicolás Oresme nos dice que la curvatura de una circunferencia es el recíproco del radio, cuando Kepler ya está pensando en curvas, claro, no tiene el lenguaje de los ejes coordenados, pero él ya está pensando en curvas, que por definición en este momento histórico son continuas. ¿Cómo podemos asociarle una noción de curvatura a una curva? Y Kepler, que no se está chupando el dedo, dice, ok, párate en un punto de tu curva y dime cuál es la circunferencia que mejor la aproxima. Que en una vecindad local alrededor de este punto sean prácticamente indistinguibles. En 1680, les estoy diciendo casi 80 años después de que Kepler da esta noción intuitiva de cómo debemos entender la curvatura de las curvas, Leibniz va a decir, esa circunferencia de ahí es la circunferencia osculatriz, la que besa, la que mejor besa a la curva.
Entonces, naturalmente, principios del siglo XVII, que es un momento en el que, de acuerdo con los filósofos e historiadores de la ciencia, viene la revolución científica grande, el cambio de paradigma del que habla Thomas Kuhn. La noción de curvatura también ya está en el aire. Y llega aquí el guapo, ¿no? Descartes. Descartes es genial, por donde quiera que lo vean. Tiene la mala suerte de nacer en el mismo siglo en el que nace Isaac Newton. Si no hubiera ocurrido esto de esta manera, probablemente Descartes tendría plenos derechos de acceder al título del científico más grande del siglo XVII. Claro, competir con Newton es imposible. ¿Qué es lo que hace Descartes? Descartes publica un libro deslumbrante en 1637. Él está refugiado en Holanda. Descartes es mercenario. A diferencia de los matemáticos como ahora los conocemos, Descartes no es un académico. Él no tiene un lugar como el Departamento de Matemáticas para ir ahí tranquilamente a hacer ciencia y a hacer investigación. Descartes se tiene que llevar el pan a la boca poniendo su espada al servicio de los príncipes europeos que lo pueden pagar. Entonces, en este momento, Descartes está en Holanda, afincado. Se entera con horror de que la Inquisición está persiguiendo a Galileo, entonces por eso siempre es muy renuente a publicar sus descubrimientos científicos, pero Descartes no es idiota y sabe que el fruto de sus investigaciones científicas y filosóficas son oro molido. Publica en 1637 el Discurso del Método, que es una de las obras filosóficas fundamentales de la cultura occidental. Si no la han leído, léanla en una noche de desvelo. Es un documento terriblemente breve, en donde Descartes está buscando, fiel a su espíritu filosófico, encontrar cuáles son aquellas verdades indubitables a partir de las cuales puedo construir el conocimiento científico. Y naturalmente, si los sentidos me engañan, si yo no soy tan guapo como creo ser cuando me miro al espejo, que no lo creo, pero ¿cómo puedo llegar a tener certeza de lo que conozco? Si de repente vamos caminando por la calle y vemos una torre a lo lejos y pensamos que es una torre cilíndrica, pero cuando nos acercamos nos damos cuenta de que es un prisma rectangular, entonces, ¿cómo puedo tener certeza de lo que afirmo a partir de los sentidos? ¿Cuál es la certeza que puedo tener al respecto? Sale, bueno. Lean el Discurso del Método. El Discurso del Método viene acompañado de 3 apéndices que son, y aquí depende de si se lo preguntas a un filósofo o se lo preguntas a un matemático. Si le preguntas a un filósofo, el filósofo te responderá. Los 3 apéndices, la dióptrica, los meteoros y la geometría, son los apéndices en los que Descartes aplica a la filosofía natural su método planteado en el Discurso del Método. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que el Discurso del Método es la introducción a las obras científicas de Descartes, en particular a la geometría. La geometría viene en 3 libros y allí lo que hace Descartes es introducir un sistema de ejes cartesianos, los llamamos ahora, intrínsecos, para resolver un problema geométrico de la antigüedad que, de acuerdo con las fuentes, en este caso Papus de Alejandría en la colección matemática, no había podido ser resuelto por Apolonio, ni Euclides, ni nadie de los matemáticos de la antigüedad clásica. Introduce coordenadas en la geometría y Descartes está convencido
de que hay un maridaje entre álgebra y geometría y que prácticamente se tiende una correspondencia biunívoca entre estos dos lenguajes. Descartes dice en el discurso del método que él espera, no, en la geometría, perdón, que forma parte del discurso del método, no dije algo falso, él dice que espera que este maridaje sirva para que las deficiencias y carencias de una de estas dos ciencias sean complementadas con las ventajas y bondades de la otra. Es decir, Descartes está convencido de que su análisis algebraico es la herramienta que va a revolucionar la ciencia. Y en parte tuvo razón. Entonces, llegamos aquí a algo que probablemente ustedes me puedan decir en este momento que no tiene mucha relación con la curvatura, pero la respuesta en verdad es que sí. Y quiero titular esta parte de la charla como Descartes, precursor del cálculo, provocativamente. Porque no olviden que en este momento está el problema de las tangentes, que es yo te doy cualquier curva y te doy un punto sobre esta curva. Y te pido que traces la tangente y que encuentres la normal. Ustedes pónganse a pensar lo complicado que puede ser esto si no tengo la descripción cartesiana de los sistemas de coordenadas. Porque todos ustedes lo que harían es decirme, güey, no inventes, o sea, tienes esta curva de aquí y quieres encontrar la tangente en este punto de acá, pues solamente dime cuál es la ley de variación. Aquí tomé una curva plana. Dime cuál es la ley de variación que te describe esta curva como un movimiento continuo y con base en eso haces eso de ahí, sacas el vector tangente que te genera la recta tangente y con eso mismo puedes sacar la recta normal en ese punto. Y ustedes dicen, pues nadie pierde la cabeza por eso, ¿no? El problema de cuando algo se vuelve tan trivial y cotidiano en la ciencia es que esta trivialización puede esconder tranquilamente 300 años de historia. Este problema, si no tienes la descripción en coordenadas, se vuelve un problema terriblemente difícil. Porque de entrada, ¿cómo describirías una curva como lugar geométrico si no tienes la noción de conjunto, si no tienes la noción de plano cartesiano, si no tienes la noción dinámica de punto que se mueve en función del tiempo, si no tienes nada? Entonces, pues Descartes me dice aquí que utilizando lo que nos había dicho Oresme y Kepler, que la tangente siempre es perpendicular al radio de una circunferencia en un punto, Descartes presenta en el libro 2 de la geometría un método algebraico, esa parte es importante, para trazar tangentes y normales a una curva algebraica que está dada por una ecuación polinomial de esta manera en un punto C de la misma. Ese es el diagrama que está en el segundo libro de la geometría de Descartes, donde tenemos esta curva AC, que es una curva algebraica que satisface esto de aquí, y lo que queremos hacer es construir una normal o una tangente en el punto C. ¿Qué es lo que hace Descartes? Lo que hace Descartes es verdaderamente brillante. Ahí tenemos el mismo diagrama. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que este segmento de aquí, AM, lo bautizo como X, CM lo bautizo como Y, PA, que es todo este pedazo que está aquí, lo bautizo como V, y PC, el punto que me interesa sobre la curva con P, lo bautizo como S. ¿Sale? Y tengo la ecuación definitoria de la curva en estas coordenadas intrínsecas que tengo aquí. Y ahora, ¿qué es lo que hace Descartes? Te dice, ok, tú ya sabes cuál es la ecuación de una circunferencia.
tómala de esta manera. ¿Esa quién es? Es precisamente la circunferencia con centro en P, porque PA es B, y estoy tomando mi eje desde el punto A, el A es mi origen, sale, Y, no tengo componente en Y, entonces estoy parado en P, y el radio es justamente PC. Tienes esa circunferencia de allí. Muy bien. Entonces, tienes dos ecuaciones en X y Y, y lo que tienes que hacer sencillamente es eliminar X o Y entre estas dos ecuaciones, de modo que la ecuación resultante tenga una raíz doble. ¿Y qué es lo que está haciendo Descartes? En lenguaje taquero. Si tienes una curva plana, si tienes una curva plana, y me dices que aquí hay una circunferencia, esta circunferencia, si tú me dices que corta genéricamente a tu curva en estos dos puntos, cuando haces que tenga una raíz doble, ¿qué es lo que estás haciendo? Que estos dos puntos coincidan. Pues me queda claro que de ahí vas a sacar la tangente, porque Newton te diría que la recta tangente no es otra cosa más que la recta que es el límite de las secantes. Ahí tienes esa secante. Si haces que estos dos puntos coincidan, tienes esta nueva circunferencia que tiene una raíz doble en este punto, y entonces recuperas lo que te decía Kepler. Es decir, esta circunferencia en donde colapsaste estos dos puntos de intersección entre la circunferencia y la recta en uno solo, ahí lo que obtuviste fue justamente la circunferencia que mejor aproxima a tu curva en ese punto, la circunferencia que Leibniz posteriormente llamará la osculatriz, y que al ser la mejor aproximación de esa curva, tienen la misma tangente. Eso es lo que está detrás de todo esto. Y esto ya lo está haciendo Descartes en 1637. No hay cálculo aún. Lo está haciendo con un procedimiento meramente algebraico. Claro, ustedes ya saben el final de la película y saben que detrás de esto hay un procedimiento de paso al límite, el límite de las secantes. Pero eso no está en la cabecita de Descartes. Y con respecto al método que presenta Descartes en el segundo libro de la geometría para el trazo de las tangentes, y claro, si ya tienes la tangente ahí, date cuenta que la normal es justamente la recta que pasa por el punto en cuestión y el centro de la circunferencia osculatriz. Y la curvatura es justamente la distancia que separa al punto en cuestión y al centro de la circunferencia. No hay nada nuevo bajo el sol, y eso ya lo decía Salomón hace 3000 años. En matemáticas ocurre normalmente lo mismo. Descartes nos dice, os haré decir que la determinación de las normales, es el problema más útil y el más general, no solamente de los que yo sepa, sino de los que yo haya deseado saber en geometría. Para Descartes, el problema de la determinación de las normales y de las tangentes es el problema mayúsculo en la historia de la geometría. Ese es el problema que el joven Newton, cuando llega en 1664 al Trinity College a Cambridge, hay evidencia histórica de que uno de los libros que él trae consigo es la geometría de Descartes en la edición latina de Van Schuten. Newton va a leer eso de ahí y va a decir, claro, ese es el problema que tengo que atacar. El problema de, a partir de la descripción de una curva en un lenguaje algebraico, poder dar un algoritmo para obtener la recta tangente o la recta normal. Ese es el algoritmo del cálculo, es el cálculo diferencial.
Newton le tomó la palabra. Newton fue un gran lector de Descartes. Lo leyó como nadie más lo había leído. Y probablemente como nadie más volverá a leerlo. Huygens. Huygens es quien pone ya en un lenguaje más parecido a lo que hacemos actualmente con la curvatura, todo esto. Huygens ya está pensando en las cuestiones de recta tangente, desviación de la curva de la recta tangente, y a eso llamarle aceleración, y naturalmente a la medida de eso llamarle curvatura. Con Huygens prácticamente se concluye en este formalismo previo al cálculo el estudio de la curvatura, al menos para el caso de las curvas planas. Claro, seguramente ustedes están esperando que en algún momento hable de las ecuaciones de Serret-Frenet, que ahí me van a decir, aparece un vector tangente, aparece un vector normal y hay un vector binormal. Y entonces tú sabes que ahí hay unos invariantes que se llaman curvatura y que se llaman torsión. Eso no es algo que va a aparecer sino hasta 1847 en la tesis doctoral de Serret en Francia. Pero no es otra cosa más que una traducción a un lenguaje que es operacionalmente más claro, que es algo que necesitamos en matemáticas. Yo te doy un procedimiento algebraico para obtener la curvatura de una curva a partir de la obtención de la circunferencia osculatriz. Si tuvieras que hacer eso para todas las curvas, podrás imaginarte que en la medida en la que esta descripción sea más complicada, la obtención de esto de aquí será más complejo. Que eso es una de las cosas que impactan de Newton. Porque Newton te da un algoritmo, el algoritmo del cálculo diferencial, y te das cuenta de que derivar una curva polinomial es una vacilada. Ahora lo hace hasta un niño de primer ingreso. Lo hace alguien de preparatoria. Y ese, les estoy mostrando un momento histórico en donde era el problema candente de la ciencia europea. Encontrar un algoritmo para que si yo te doy la representación algebraica de una curva, tú puedas encontrar la tangente y la normal. Ahí está Christian Huygens. Y bueno, Newton. ¿Qué podemos decir de Newton? Ok, seré breve con respecto a Newton. De Newton se podría dar una charla completa. Se podrían escribir tesis de doctorado, inclusive. Newton habla de la noción de curvatura en un lenguaje que ya es mucho más cercano a nosotros. En 1664, como les dije, Newton llega al Trinity College y entre las obras que trae bajo del brazo, trae la geometría de Descartes. Y como les mencioné, el gran logro cartesiano es decir que una sección cónica, tal y como la entendía Apolonio, es lo mismo que un polinomio de segundo grado con coeficientes reales en dos incógnitas. Descartes es el primero en la historia que se da cuenta de esa equivalencia. Sí, la sección cónica puede ser degenerada, esto de aquí puede ser un cuadrado perfecto, lo que ustedes quieran. Descartes está consciente de eso, no se chupa el dedo. Yo no sé ustedes por qué no han protestado
en su curso de Geometría Analítica 2 para que les digan qué ocurre cuando tengo esto de aquí. ¿Cómo puedo clasificar los objetos geométricos que tengo asociados con los polinomios de tercer grado en dos indeterminadas con coeficientes reales? ¿Qué me queda ahí? Sí, me quedan las cúbicas. ¿Y esas con qué se comen? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuántas son? El joven Newton, tomándole la palabra a Descartes, las clasifica todas. En 1667, o sea, Newton todavía es un estudiante universitario, empieza una primera clasificación de las cúbicas. No la terminará sino hasta mediados de la década de los 70 del siglo XVII, y no la publicará hasta 1704 como un apéndice a su óptica. Sin embargo, Stirling, el de la fórmula de Stirling, posteriormente dirá, de acuerdo con lo que cuenta la historia oficial, que Newton, que clasifica las cúbicas en 72 especies, hizo caso omiso de 4 especies, y entonces la clasificación pasa de 72 a 76 especies. A mediados de los 70 del siglo XVII, Newton tenía la clasificación. Esto no se sabe hasta el siglo XX, que se desentierran los manuscritos matemáticos de Newton que se estaban pudriendo ahí en el archivo muerto del Trinity College en Cambridge. Desentierra eso Derek Whiteside y muestra que Newton conocía las 76 familias. ¿Por qué decide solamente presentar 72? Es un caso para la araña. O sea, no se sabe. Pero ahí Newton hace uso en una manera muy cartesiana de la noción de curvatura para hablar de la clasificación de las cúbicas. O sea, dense cuenta que lo que hizo Descartes es partir de una familia de objetos geométricos y a estos asociarles de manera biyectiva un objeto algebraico. Newton no sabe qué hay de este lado. Él tiene el objeto algebraico y tiene que partir de ahí. Tengo un largo camino por recorrer, entonces me estoy dando cuenta de la hora, me voy a apurar. Ok, Euler. Euler se enfrenta al problema a mediados del siglo XVIII de cómo asociarle la noción de curvatura. Si ya tenemos una noción de curvatura bien asociada con una curva, plana o en el espacio, ahora, ¿cómo lo hacemos con el siguiente objeto geométrico que aparece, que son las superficies? Que no es un objeto geométrico que haya sido considerado por Oresme. Oresme sabía cómo asociarle una noción de curvatura a las curvas. De las superficies guarda un discreto silencio. Ok, entonces aquí lo que tengo es una superficie S metida en el espacio, en R3, y tengo un punto en mi superficie. Entonces, ahí está Euler, y aquí está la idea brillante de Euler. Ok, ¿cuál es la idea? Aquí tienes tu superficie S y aquí tienes un punto. Estás en R3, entonces, si tu superficie es lo suficientemente bonita, lo suficientemente suave, la puedes aproximar localmente en torno a P con un plano que es el plano tangente. Un plano en R3 tiene codimensión 1, solamente me queda un grado de libertad para escapar de él. Entonces, eso de allí no es otra cosa más que el vector normal. Y el vector normal, al estar en R3, caracteriza completamente al plano tangente a la superficie en P. Muy bien, entonces lo que dijo Euler en esta memoria que está aquí, en la memoria de 1767, si la quieren buscar está en línea. Está el gran Euler Archive, que tiene prácticamente toda la producción de Euler en línea. Claro, hay algunas cosas que solamente están en latín, no solamente están en alemán, se necesitan traductores. Tómate un vector tangente del plano tangente a tu superficie en P. Por ejemplo, X1.
X1 y el normal te generan un plano, que es este que está aquí. Ese plano corta tu superficie en una curva. Euler de veras era genial, ¿no? O sea, porque te dice, tienes esta curva, que es una curva plana. Quaresme ya sabía qué hacer en términos de curvatura. Aquí tienes la circunferencia osculatriz. Entonces, la curvatura asociada con esta curva plana es el recíproco del radio de la circunferencia osculatriz. ¿De qué depende esa curvatura? Depende del vector tangente que tomaste. Claro que si te tomas solamente los vectores tangentes unitarios que viven en el plano tangente, solamente depende de la dirección. Muy bien, hazlo para todas las direcciones. Esa función curvatura que estás obteniendo de esta manera, las curvaturas normales, dependen de manera continua de la dirección que te estás tomando sobre el plano tangente. Y como te estás restringiendo a la circunferencia unitaria, que es compacta, entonces alcanzan un máximo y un mínimo. Esas son las curvaturas principales. Euler demuestra ahí que son ortogonales. Entonces tengo dos numeritos que son un máximo y un mínimo, que son las máximas curvaturas asociadas con las secciones planas, que son estas curvas que están aquí, determinadas por el vector normal y una dirección tangente. O sea, ese Euler era un poeta. O sea, es una idea bella, es una idea genial. Claro, no responde a la pregunta de cuál es la curvatura que le tienes que asociar a la superficie en el punto. Euler te dice, mira, hay dos que te doy la máxima y la mínima y por continuidad todo lo que ocurre en medio. ¿Ok? Y entonces, esto ocurre en 1767, en 1827. Esta fecha es problemática porque a Gauss, yo siempre tengo problemas con Gauss, no sé si él los tenga conmigo, pero el problema es que la correspondencia de Gauss es terriblemente engañosa, porque cuando János Bolyai está pensando en la geometría no euclidiana, el papá de Bolyai, que era amigo de Gauss, le dice, oye, ¿cómo ves estas cosas que está haciendo mi hijo? Y Gauss le dice, alabar a tu hijo sería como alabarme a mí mismo, porque eso es algo que yo he venido pensando desde mucho antes. Ligero problema. Bueno, Gauss no solamente ideó cómo responder el problema que se planteaba Euler en 1767, sino que la manera en la que resolvió Gauss este problema se volvió paradigmática de lo que representa la geometría diferencial a partir de esta fecha. Es un razonamiento que va a aparecer y aparecer y aparecer y aparecer. Ahí está el viejo Gauss y ahí está su idea. Tú tienes una superficie metida en R3, tienes aquí tu vector normal, tienes ahí tu plano tangente. Normaliza el normal, hazlo unitario, y trasládalo de manera paralela al origen de R3. ¿Dónde va a caer? Va a caer en la circunferencia unitaria. Este punto sobre la circunferencia unitaria tiene un plano tangente bien definido, que también, por las propiedades de la esfera, que de hecho son una generalización de esta propiedad de que el radio de la circunferencia es ortogonal a la recta tangente, Gauss no se está chupando el dedo, sabe cómo se debe generalizar eso al caso de las superficies. Se debe generalizar de esta manera. Aquí tienes el plano tangente que es ortogonal a este normal, pero este normal es paralelo a este de aquí. Entonces, ¿cómo tienen que ser esos planos? Son paralelos. Si trasladas los dos al origen, son esencialmente el mismo plano. Entonces, esta cosa que aparece aquí, que se llama el mapeo de Gauss, es una transformación que me lleva de la superficie a la esfera unitaria, pero cuya linearización, cuya derivada, cuya diferencial es una transformación lineal entre los planos tangentes. Este plano tangente y este de aquí los puedo considerar el mismo.
La diferencial del mapeo de Gauss es una transformación lineal de R2 en R2, que además resulta ser autoadjunta. Si es autoadjunta, entonces tiene dos valores propios reales. Y lo que Gauss prueba en 1825 es que esos dos valores reales son las curvaturas principales de las que hablaba Euler. Todo cuadra. El determinante de la diferencial del mapeo de Gauss es el producto de los elementos que están en la diagonal. Ya la diagonalizaste, ya me dijiste que ahí están las curvaturas principales. El determinante, que es un invariante que no depende de la base que elijas, es el producto de esas dos curvaturas principales. El producto es lo que estás buscando. El producto es la curvatura gaussiana. Dices, wow, o sea, chapó, o sea, el tipo de veras era genial. O sea, querían un pretexto para salir de aquí diciendo que Gauss era genial. Ese es un buen pretexto. Porque entonces, tengo muchos recordatorios, así. La curvatura gaussiana, que al parecer depende del transporte paralelo que tú hagas de este vector normal, este vector normal depende de alguna manera de cómo se sienta tu superficie en el espacio, pues resulta que no lo es tanto. Gauss prueba en sus investigaciones sobre superficies curvas en 1827 que la curvatura gaussiana solamente depende de la métrica que tú le montes a esta superficie de aquí y de las derivadas parciales de esta. Hay una métrica aquí involucrada en este plano tangente, que normalmente es la métrica inducida por el medio ambiente, por la métrica de R3, la métrica euclidiana usual. Entonces, él prueba que esa curvatura gaussiana solamente depende de eso. Es decir, es un invariante geométrico diferencial. No cambia bajo isometrías locales. Si tú tienes dos cosas que localmente tienen la misma métrica, las cosas miden lo mismo con la métrica local, entonces su curvatura gaussiana será la misma. ¿Tengo tiempo para un ejemplo? ¿Cómo ando de tiempo? Me quedan 5. El cono y el plano. Si tú cortas el cono por una de las generatrices, no, mejor el cilindro y el plano. Si tú tienes el cilindro, el rollo de papel higiénico cuando ya se le acabó el papel, y lo cortas por una de las generatrices y lo extiendes, ¿qué te queda? Un plano. Entonces, eso es una isometría local. La curvatura gaussiana del cilindro y del plano es 0, porque las secciones normales todas son rectas. Ya acabaste, acabas de probar que el cilindro y el plano son superficies gaussianas de curvatura constante, 0. El cálculo que hagas localmente en el cilindro o en el plano va a ser el mismo. Ok, Riemann esencialmente lo que hace es tomarle la palabra a Gauss. Y Riemann lo que hace en su habilitación de 1854 es decir, tú tienes algo que localmente hay un abierto en el que esto se ve, tiene ahí unas coordenadas torcidas. Localmente se ve como Rn. Tómate dos direcciones tangentes, vas a obtener un plano. Ese plano se llama una sección. En este punto puedes, utilizando algo que se llama el mapeo exponencial, decir cuál es la superficie que está metida en tu variedad, superficie de dimensión 2 que está metida en tu variedad que dijimos que era de dimensión n, que tiene a esta sección por plano tangente en P. Y entonces calcula la curvatura gaussiana. Gauss ya te probó en el teorema egregio que esa curvatura gaussiana no depende de dónde estás sentado, solamente depende de la métrica que induzcas en esa sección.
Naturalmente, Riemann te va a decir, esa es una definición de curvatura que depende de la sección, la curvatura seccional. Te puedes tomar un promedio sobre todas las secciones que tengan a una dirección particular y ese promedio te va a dar algo que se llama la curvatura de Ricci, que Einstein la tenía en el corazón. Te puedes tomar el promedio de las curvaturas de Ricci y llegar a una cosa que se llama la curvatura escalar. Y de repente te das cuenta de que si no habías chocado antes con la curvatura era porque habías tenido muchísima suerte, porque parece ser que la curvatura está por todos lados. La memoria, la habilitación Schrift de Riemann, de 1854, no tiene el concepto de variedad. El concepto de variedad no se ha inventado. En toda la memoria que viene en el tomo 2, traducida al inglés, de este curso introductorio a la geometría diferencial escrito por Michael Spivak, solamente hay una fórmula. Solamente hay una fórmula. Todo lo demás es platicadito. Ahí está Riemann y ahí está lo que les decía. Aquí está la sección, que es un plano en el espacio tangente, y aquí está la superficie que mejor lo aproxima. Estas cosas que se ven aquí son geodésicas, que juegan el papel de rectas, o sea, son las rectas intrínsecas a la variedad. Las obtengo utilizando el mapeo exponencial, que no hace otra cosa más que deformar de manera difeomorfa este plano sobre una superficie. Bueno, como se nos acaba el tiempo, ahí hay un chorro de curvaturas. Esta fórmula, si se quieren hacer un tatuaje matemático, esta es de las importantes. Háganse esta. Me dice que si esa es una superficie orientable y compacta, me vale gorro donde esté parada, integro la curvatura gaussiana a todo lo largo de la superficie con respecto al elemento diferencial de área, y lo que voy a obtener son 2 pi veces la característica de Euler-Poincaré de la superficie. Es decir, ¿cuál es la característica de Euler de la esfera? ¿Cuántos hoyos tiene? Sale. No tiene hoyos. La característica de Euler-Poincaré de la esfera es 0. La característica de Euler-Poincaré del toro es 1. Del toro doble es 2, etc. Sale. Entonces me estás diciendo que la integral de la curvatura gaussiana sobre la superficie de la esfera es 0. Esto no es más que una suma continua, ¿eh? O sea, yo no sé cómo vean ustedes la integral. Para mí la integral es una suma continua. Hay que sumar con ganas sobre todos los puntos de la esfera. Y es ligeramente más interesante porque si tú esto de aquí es un invariante topológico. Si tú tienes 2 superficies, una, la esfera bonita, en donde la integral de la curvatura gaussiana te da 0, y tienes otra superficie anudada y lo que tú quieras, pero la integral de la curvatura gaussiana también te da 0, si son superficies compactas y orientables, son homeomorfas entre sí. La anudada tiene que ser una esfera anudada. De alguna manera, la curvatura no, porque Gauss en el teorema egregio me dice que depende de una consideración métrica, pero la integral de eso ya es un invariante topológico. ¿Qué hubo? Dije que era 0, ya no me acuerdo. Bueno, pues. Espérame. Ah, no, sí, tienes todas las. Ay, gracias. A ver, entonces. Y esto es lo último que quiero mencionar, ¿no? O sea, tengo un grupo de Lie con álgebra de Lie G garigoleada y tengo un as principal. Este es un fibrado en el que la fibra es justamente este grupo de Lie. Entonces, a ti que te gustan las formas, tengo una unoforma que toma valores en el álgebra de Lie, que es la fibra aquí. La linearización de la fibra es esta álgebra de Lie. Entonces, todo lo que está aquí prácticamente es un coqueteo entre la topología, entre la geometría diferencial, entre la teoría de grupos.
En el siglo XX, Cartan nos dice que podemos definir una forma de curvatura de esta manera que está aquí, donde este es justamente el corchete de Lie, del álgebra de Lie correspondiente, y X y Y son campos vectoriales tangentes en el espacio total de este fibrado. Esa forma de curvatura, cuando tú tienes el fibrado tangente es un haz principal, solamente que el grupo que está en la fibra es el ortogonal, porque es el que me dice cómo cambias de un espacio tangente al otro, si la métrica riemanniana va variando de manera diferenciable. Este formalismo visto de esta manera terriblemente sofisticada no es otra cosa más que lo que ya me había dicho Riemann en 1854. Esto lo pone en boga Cartan en el primer tercio del siglo XX. Es decir, aproximadamente me hacían falta 80 años de desarrollo matemático para que las ideas de Riemann conocieran todo su esplendor y gloria. En resumen, ¿qué puedo decir como conclusión? La geometría diferencial es el estudio de una conexión, cualquier cosa que sea esto, en un haz principal. Mi recomendación es, como esto es un coloquio de orientación matemática, si ustedes quieren venderle su alma al diablo de la geometría diferencial, tienen justamente que saber cuál es el significado, que yo no vine a hacerlo aquí, de esta palabra y de esto que está aquí. Este es un buen lugar para empezar, es el libro de Sharpe, que es Differential Geometry, la generalización de Cartan del programa Erlangen de Klein, que es un libro del 96, publicado en la sección amarilla, en Springer Verlag. Sin embargo, ustedes habrán escuchado que la geometría diferencial es el estudio de las propiedades que sobreviven a los cambios de notación. Y eso es el folclore de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias. Bueno, oigan, vamos un poco cortos de tiempo, entonces una pregunta. Media pregunta. Sí, una que alguien quiera hacerle a Frank. ¿No? Bueno, si no, pues le damos las gracias. No, gracias a ustedes por invitarme otra vez.